Frente a la Casa de Gobierno se encuentra el monumento a Manuel Belgrano, que rinde homenaje al creador de la bandera argentina. La imagen de Belgrano fue cincelada por el francés Alberto Carrier-Belleuse y el caballo fue hecho por el escultor argentino Manuel de Santa Coloma. Estando en este lugar, cuesta pensar que estemos a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Sí, quizás cuesta porque el tema es un tema que no es habitual, no solamente en Buenos Aires, sino en la Argentina. Este pasado prehispánico, este legado de las culturas indígenas y cómo los argentinos son capaces de acercarse al tema. Hemos tratado de hacer una exhibición que tuviera mucho que ver, no solamente con el conocimiento, sino también con cierta sensibilidad en términos de música, de ambientación, de colores, y es en realidad el producto, la culminación de una experiencia, quizás la primera que se hace en la Argentina, entre el Smithsonian, los museos, este buró que tiene Estados Unidos dedicado a los museos y a la conservación del patrimonio indígena, junto con el auspicio de la Fundación Antorcha y nosotros como sede para el entrenamiento de 20 técnicos de distintos museos argentinos, además un chileno y un brasilero, para diseño y conservación de colecciones arqueológicas y etnográficas. Es muy apasionante entrar acá, porque hay como sensaciones, música, desniveles en el piso. La idea era que el visitante tomara conciencia de que primero que había una cosa de ascenso, como quien sube a una pirámide, a un lugar donde se rinde culto, que además tuviera cierta desorientación en términos espacial, que la música y la oscuridad, la penumbra, también jugara a favor de esta sensación de algo raro, de algo extraño, y con algo de temor en el visitante. El jaguar. El jaguar, y también hemos querido mostrar una cierta asociación entre el poder y lo siniestro. Esto tiene que ver también con el color, por ejemplo, ¿no? Este rojo que simboliza la sangre, la violencia, donde también la violencia entra a jugar acá como un factor de acumulación del poder. El museo cambió absolutamente en los 2 últimos años y se actualizó a un nivel internacional. Bueno, me alegra que sea usted quien lo diga. Sí. Creemos que hemos hecho una... La forma de exhibir el material. Claro, pues volvemos a esta idea de lo que debe ser un museo universitario. O sea, no solamente mostrar objetos, sino mostrar ideas, plantear problemas, dejar que el público sea quien pregunte las cosas a los materiales y no nosotros dar ya respuestas de antemano. Le damos la información, no lo obligamos a que tenga un recorrido fijo, usted puede entrar y verlo como quiere los materiales, y que salga con más interrogantes de los que entró antes de llegar al museo. Estas paredes han visto mucha historia. El edificio tiene su propia historia. El edificio tiene su propia historia. Este edificio fue construido por Pedro Benoit, el hijo del delfín, o el supuesto delfín. Sí, de Pierre. Y lo construyó en la década del 70, del siglo pasado, del siglo XIX, para que fuera la Facultad de Derecho, porque salía de la Manzana de las Luces y vino acá. Estuvo por mucho tiempo, creo que hasta aproximadamente 1920, cuando Derecho es trasladada a lo que hoy es la Facultad de Ingeniería. En la maternidad Cerdá, Ramona dio a luz a Alejandro. Las cámaras de desayuno estuvieron allí. Este lunes los invitamos bien temprano a estar con nosotros porque la señora Ramona viene a presentarnos ya oficialmente a un ahijado de nuestro programa. Este lunes en Desayuno. Y además hablamos del tiempo y del tránsito y les prometemos con Víctor Hugo y todo el equipo los lindos momentos de siempre. Este lunes a las 7 de la mañana, Desayuno. Más que noticias.
Toby y el libro mágico, una película de Suhair Huri. Toby y el libro mágico, una emoción inolvidable. Toby, el libro mágico. ¿Se acuerda de la primera vez que vio tele? Esas vidrieras, amigos televidentes, hoy se han visto engalanadas con la presencia de los televisores que irradian desde las 17 horas a las 24 las imágenes de Canal 7 de televisión. ¿Y de Andrea cuando era chiquita? ¿Y sabes por qué estoy contenta? Sí, porque el padre Daniel viaja y ha dicho que regresará con tu mamá de La Habana. ¿Y de este mundial? Rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar, una palabra se dibuja en el campo de juego. Argentina 78. Este miércoles a las 22 le vamos a mostrar la historia de Canal 7, la de la televisión y la de los últimos 50 años de la Argentina. Una investigación histórica de Miguel Rodríguez Arias. Miércoles, 22 horas. 50 años de Canal 7. 50 años de televisión argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. En este recinto, como usted ha dicho, un poco oculto, es donde en algún tiempo los legisladores, con una gran vibración y con una gran repercusión en el momento y en la historia, elaboraron lo que puede llamarse las leyes fundamentales de la nación moderna. Este edificio del Congreso, que hoy se mantiene, yo diría, en su núcleo, su peristilo, portal de entrada, y el recinto en el que nos encontramos, fue el recinto que albergó las grandes discusiones de la época de la organización constitucional argentina a partir de 1864 hasta 1905. Es decir, que una parte de las discusiones que asentaron al Estado moderno consolidado y a las leyes orgánicas de la nación, entre ellos los códigos, fueron dadas en este recinto. Aquí funcionaba el Congreso Nacional antes de que se pasara al edificio del barrio de Congreso, como se dice popularmente, de Entre Ríos y Callao. Así es, en 1905 se trasladó al edificio, al Palacio del Congreso. Y quien pueda apreciar la arquitectura de uno y otro se dará cuenta, sin duda, de ese enorme desenvolvimiento material y cultural que la Argentina tiene en esos 50 años aproximadamente, entre que se construye especialmente para Congreso este que podríamos llamar hoy modesto, austero edificio, y el grandioso Palacio del Congreso levantado a principios de nuestro siglo XX. Digamos que el edificio que está por fuera de esto, que es el cascarón de esto donde estamos ahora, es el edificio del Banco Hipotecario. El edificio construido para Banco Hipotecario en la década del 40. Y habrá sido un desafío para los arquitectos que lo hicieron mantener esto acá adentro. Este edificio estaba construido sobre una ochava, para los que quieran recordar, es una ochava similar a la que hoy sí permanece en el edificio del Banco Nación. Pero esta vez la ochava fue cerrada por un edificio en ángulo, que es el de la Banco Hipotecario Nacional. De tal manera que los arquitectos del edificio tuvieron que realizar o adecuar un poco su tarea para poder dar mantención a una parte nuclear del edificio, porque una parte lateral fue destruida, ¿no? Fue demolida. Se mantuvo fundamentalmente el acceso, como decía, fachada, acceso y sala de reuniones del Congreso. El Congreso funcionó aquí, fue la sala de sesiones original del Congreso, esta que estamos. Con posterioridad se hizo una sala similar en una casa alquilada para la Cámara de Diputados, porque al principio se reunían alternativamente senadores y diputados en esta misma sala. Y hubo que hacer luego una para el Senado en una sala, una casa siguiente, que se demolió esa casa
una vez que se trasladó al Congreso, ya no permaneció en pie a raíz de otras edificaciones que se hicieron dentro de la misma manzana. ¿Qué hace la Academia Nacional de la Historia? La Academia Nacional de la Historia es una institución ya más que centenaria. Y hablar en la Argentina de una institución centenaria, y hablamos de centenaria en el sentido que ha tenido una continuidad durante todos esos ciento y algo de años, es fundada en 1893 por los numismáticos encabezados por el general Mitre, que era numismático, como ustedes saben, también gran historiador. Los numismáticos, los coleccionistas numismáticos, son los primeros que forman este germen de la llamada Junta de Numismáticos, luego Junta de Historia y Numismática Americana y luego llamada Academia Nacional de la Historia. A través de esos nombres, sin embargo, se mantiene una misma institución, cuyo primer presidente es Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre. La Academia de la Historia tiene en estos momentos una integración que, diría, está dada más que nada por profesionales de la historia. La mayoría son investigadores del CONICET, profesores universitarios, habiéndose pasado una etapa, efectivamente, en la que antes eran más que nada, podemos decir, aficionados a la historia, algunos de ellos. La Academia ha tenido en sentido, lo que yo por lo menos considero, una muy saludable evolución, sin despreciar, por cierto, a quienes son también aficionados vocacionales a la historia, que los hay muy buenos. Pero la Academia ha ido adquiriendo un carácter de profesionalización, de tal manera que ha ido fomentando las investigaciones en los más jóvenes, ha ido creando grupos de trabajo, ha ido formando una biblioteca, que hoy es una biblioteca que tiene algo más de 100.000 volúmenes, interesado en una permanente actualización a través del canje y de la compra, y también un archivo documental.